Para hablar de los efectos de la aplicación de una fuerza sobre un cuerpo, históricamente se tuvo una controversia entre dos concepciones que ahora sabemos que son independientes y por lo tanto no se contradicen. La primera fue establecida por el filósofo alemán Leibniz, quien opinaba que era importante considerar la distancia que el cuerpo se desplazaba como consecuencia de la aplicación de la fuerza. Con esto llegamos a los conceptos de trabajo, energía cinética y su relación. Por otra parte, tenemos la concepción del filósofo francés Descartes, quien opinaba que era importante tomar en cuenta el tiempo de aplicación de la fuerza sobre el cuerpo, con lo cual llegamos a los conceptos de cantidad de movimiento, impulso y su relación. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de la cantidad de movimiento y el impulso. Bien, empezamos con el concepto de cantidad de movimiento, que pues vale decir que tiene varios nombres. Esto es importante para no confundirnos. También se le llama ímpetu o se le llama momentum, o de forma general cantidad de movimiento lineal. Tiene esos diferentes nombres, con lo cual podemos encontrar este concepto que se refiere a que cuando tenemos un cuerpo de masa m y le aplicamos una velocidad, entonces tenemos que la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa por la velocidad, la masa del cuerpo por la velocidad que dicho cuerpo tiene. Y como sabemos, la velocidad es una cantidad vectorial, lo representamos así. La masa es una cantidad escalar y sabemos que un escalar por una magnitud vectorial nos da una nueva magnitud que también es vectorial. Entonces tenemos que la cantidad de movimiento que se representa con la letra P minúscula es una cantidad vectorial cuya dirección es la misma del vector velocidad correspondiente. De forma escalar, cuando trabajamos en una línea, tenemos que esta expresión se puede manejar de forma escalar y se escribía de la siguiente manera: el módulo de la cantidad de movimiento es igual a la masa por el módulo del vector velocidad. Bien, entonces esta es nuestra definición de la cantidad de movimiento, y tenemos que, como siempre, si trabajamos en unidades del sistema internacional, tenemos que la masa se mide en kilogramos, tenemos que la velocidad se mide en metros sobre segundo, y entonces kilogramo metro sobre segundo, que se puede escribir de esta manera, o lo podemos escribir como kilogramo metro sobre segundo, pues es lo mismo, es la unidad de la cantidad de movimiento. Entonces todo cuerpo que está en movimiento tiene cantidad de movimiento, o tiene momentum, o tiene un ímpetu. Bien, como decíamos, el vector cantidad de movimiento tiene la misma dirección que el vector velocidad. Entonces aquí en nuestro dibujo podemos poner sobre el vector velocidad otro vectorcito que, bueno, tiene otras unidades, por lo tanto no se puede comparar el vector cantidad de movimiento con el vector velocidad, y así estarían. Aquí tenemos a nuestro cuerpo de masa m, el vector velocidad con la cual se mueve, y la flecha azul representaría el vector cantidad de movimiento correspondiente, que repito, no se puede comparar el módulo de este vector con el de con el del vector velocidad, porque tienen diferentes unidades. Bien, continuamos ahora con este sencillo ejemplo en el cual dice que tenemos un jugador de fútbol de 63 kilogramos de masa que corre en cierto instante con una rapidez de 5.40 metros sobre segundo, y queremos conocer, en este caso, el módulo de su vector cantidad de movimiento. Bueno, suponemos que corre en línea recta, por lo tanto no es necesario trabajar a este vector en su carácter vectorial, solamente encontramos el módulo, que escribimos de la siguiente manera. Tenemos que la cantidad de movimiento es la masa del cuerpo o del jugador, en este caso, por la velocidad con la cual se mueve, y sustituimos valores. Tenemos que la masa, como está aquí escrito, es de 63 kilogramos, lo multiplicamos por la velocidad, que es de 5.4 o 5.40 metros sobre segundo. Hacemos esta simple multiplicación y obtenemos un valor de 340.2. Obtenemos 340.2. Las unidades pues son estas mismas, kilogramos
metros sobre segundo como la cantidad de movimiento de este jugador. Bien, así ahora continuamos viendo el concepto de impulso. Tenemos que el impulso se obtiene, también es una cantidad vectorial, y se obtiene del producto entre la fuerza que se le aplica a un cuerpo y el tiempo de aplicación. Aquí tenemos un cuerpo al cual le aplicamos la fuerza durante cierto intervalo de tiempo. Aquí tenemos un tiempo inicial, aquí tenemos un tiempo final marcado por esos relojes, y entonces eso nos da un intervalo de tiempo que lo podemos encontrar como la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Este intervalo de tiempo pues finalmente es a su vez un tiempo, y entonces tenemos que el impulso es el producto de la fuerza por el tiempo de aplicación de dicha fuerza, y sabemos que el tiempo es una cantidad escalar, la fuerza es una cantidad vectorial, por lo tanto una cantidad vectorial por una cantidad escalar nos da una cantidad que también es vectorial. El impulso es una cantidad vectorial cuya dirección es la misma dirección que tiene la fuerza. Bien, entonces tenemos esta situación. Este es el concepto de impulso. También cuando estamos en un trabajo en una dimensión o en un movimiento lineal a lo largo de una línea, tenemos que no es necesario trabajar el carácter vectorial de este concepto, sino lo trabajamos como escalar, y entonces tenemos que el módulo del vector impulso es igual al módulo de la fuerza correspondiente por el tiempo de aplicación. Bueno, ahí están las expresiones en sus dos caracteres, y tenemos que, en cuanto a las unidades, sabemos que la fuerza en el sistema internacional se mide en Newton, el tiempo lo medimos en segundos, y entonces Newton por segundo pues es la unidad del impulso, y podemos ver a qué equivale en unidades más simples esta unidad llamada Newton por segundo. Tenemos que el Newton equivale a, como sabemos, equivale a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, y lo estamos multiplicando por segundos. De aquí segundo entre segundo cuadrado se cancela un segundo y obtenemos la unidad que sería kilogramo metro sobre segundo, que viene siendo la misma unidad de la cantidad de movimiento. Bueno, ese es el concepto, y a continuación tenemos que vamos a hacer un ejemplo. Entonces encerramos nuestras formulitas que son importantes. Ya sabemos que en los problemas académicos pues nos pueden preguntar en este caso la masa o la velocidad. Una vez que nos dan los datos necesarios, hay que hacer un despeje, y tenemos aquí nuestras fórmulas de impulso en su carácter vectorial y en su carácter escalar, y de igual forma podemos hacer despejes dependiendo de los problemas que nos planteen. Vemos el ejemplo que dice que tenemos un cuerpo que es sometido a la aplicación de una fuerza de 50 newtons durante un tiempo de 0.5 minutos, de medio minuto, y queremos saber el valor del impulso que recibe el cuerpo. Bueno, pues tenemos que en este caso pues el tiempo es de 0.5 minutos, que representa, como sabemos, medio minuto, y esto lo pasamos a segundos. Medio minuto equivale a 30 segundos, y tenemos el valor de la fuerza que es de 50 newton, y con esto resolvemos este sencillo ejemplo. Empezamos poniendo nuestra fórmula. El impulso es la fuerza por el tiempo, y sustituimos. Tenemos el valor de la fuerza que son 50 newton por el tiempo que son 30 segundos, y esto nos da 1500 newton segundo, y eso es el valor del impulso. Hay impulsos grandes, hay tiempos de aplicación grande, eso implica impulsos de mayor grande, o cuando golpeamos un objeto, una pelota por ejemplo con un bat, pues ahí el tiempo de contacto es muy corto y podríamos tener un impulso de valor pequeño. Depende de la fuerza y depende del tiempo el impulso. De hecho, pues de la fórmula vemos que el impulso es directamente proporcional a la fuerza y el impulso es directamente proporcional al tiempo. Y vemos que la cantidad de movimiento también es directamente proporcional a la masa y es directamente proporcional a la velocidad. Bien, ahí están los conceptos, nuestros conceptos básicos de este tema, y continuamos. Bien, ahora vemos la relación entre estos dos conceptos que son el de impulso y cantidad de movimiento. Y bueno, tenemos aquí el dibujo que muestra un cuerpo que estamos aplicando una fuerza,
y de acuerdo a la segunda ley de Newton sabemos que esa fuerza va a producir un cambio en la velocidad va a aumentar, es decir, va a haber una aceleración en el cuerpo. Y ese cambio en la velocidad se da en un tiempo determinado que está, pues sería la diferencia entre los tiempos que marcan estos relojes y que ya está aquí anotado. Y bueno, de ahí podemos recordar la de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y recordamos además que la aceleración, en nuestros cursos de cinemática, la aceleración se define como el cambio en la velocidad que experimenta un cuerpo entre el tiempo en el cual se da dicho cambio de velocidad. Y sabemos que esa expresión se resume o se escribe en su forma operacional como velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Esta es nuestra fórmula básica de aceleración y sustituimos esta expresión en la segunda ley de Newton, de la cual obtenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En lugar de la aceleración ponemos el segundo miembro de esta expresión, que sería velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y aquí tenemos que el tiempo que está dividiendo lo podemos pasar al primer miembro multiplicando con la fuerza y tendremos que la fuerza por el tiempo es igual a la masa que multiplica a la velocidad final menos la velocidad inicial. Continuamos y tendríamos que la fuerza por el tiempo tenemos que aquí la masa es un factor común, como sabemos multiplica a los dos términos que están dentro del paréntesis, multiplica la velocidad final y multiplica a la velocidad inicial. Entonces aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación y tenemos que este producto es la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Y bueno, de aquí pues, recordamos nuestros conceptos, tenemos que fuerza por tiempo pues corresponde precisamente al impulso. Y tenemos que masa por velocidad es la cantidad de movimiento, y como esta es la velocidad final, pues esta es la cantidad de movimiento final y esta es la cantidad de movimiento inicial, y tenemos entonces que el impulso es la cantidad de movimiento final del cuerpo menos la cantidad de movimiento inicial. Y ya sabemos que cuando tenemos la diferencia entre dos valores, un valor final y un valor inicial de una variable, eso se escribe matemáticamente como la variación o el cambio de esa variable, que en este caso es la cantidad de movimiento. Entonces, esta expresión nos dice que el impulso aplicado a un cuerpo le produce un cambio en su cantidad de movimiento, y como esto viene de la segunda ley de Newton, tenemos que esta es otra forma de escribir la segunda ley de Newton en términos de el impulso y la cantidad de movimiento. Y esa es entonces la relación entre estas dos variables, que es equivalente a una relación que ya vimos dentro de la concepción de Leibniz, que nos dice que el trabajo produce un incremento en la energía cinética de un cuerpo. Esta expresión nos diría que el impulso aplicado a un cuerpo le produce un cambio en su cantidad de movimiento. Pasamos al ejemplo donde vamos a aplicar esta expresión. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice que tenemos una pelota de 120 gramos que llega a una pared. Es esta la pelota, llega a la pared, esta es la pared, una parte rígida, y llega con una velocidad de 10 metros sobre segundo y rebota con la misma velocidad. Aquí tenemos la pelota llegando, choca con la pared y rebota. Aquí está la pelota en su posición final cuando ya rebotó, y queremos conocer el tiempo de contacto con la pelota. No queremos conocemos el tiempo de contacto con la pelota y queremos saber cuál es la fuerza media que produjo, que actuó sobre la pelota, cambiándole su velocidad y cambiándole su cantidad de movimiento. Bien, entonces tenemos aquí a nuestro cuerpo que tiene una masa M de 120 gramos. ¿Cómo trabajamos en el sistema internacional? Tenemos que convertir estos 120 gramos a kilogramos. Sabemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos, de tal manera que para convertir de gramos a kilogramos dividimos entre 1000, y 120 gramos equivale a 0.120 o 0.12 kilogramos. Dividí esto entre 1000 y obtenemos ya nuestra conversión. Tenemos que si estamos trabajando en este eje, en la horizontal, sabemos que por costumbre, cuando la velocidad es hacia la derecha, tiene signo positivo. Entonces esta es la velocidad inicial, que como va hacia la izquierda le asignamos signo negativo.
Pues la velocidad inicial es de menos 10 metros sobre segundo antes de que choque con la pared, y aquí ya rebotó y lleva una velocidad del mismo valor pero sentido contrario, y como va hacia la derecha tendría una velocidad de más 10 metros sobre segundo o simplemente 10 metros sobre segundo. Esos son nuestros datos y con eso podemos calculamos pues la cantidad de movimiento inicial, que sería la masa por la velocidad inicial. Y bueno, sustituimos valores y tenemos que la masa es de 0.120 o 0.12, que es lo mismo, y lo multiplicamos por la velocidad inicial, que es de menos 10 metros sobre segundo. Hacemos esta operación y obtenemos que nos da menos 1.2 kilogramos metros sobre segundo. Esa es la cantidad de movimiento inicial de la pelota antes de que choque. Luego, la cantidad de movimiento final es la masa por la velocidad final. Bueno, sustituimos, la masa pues es la misma pelota, 0.12 kilogramos por la velocidad final, que son 10 metros sobre segundo, positivo, y esto nos da 1.2 kilogramos metros sobre segundo. Ya tenemos nuestras cantidades de movimiento. Calculamos a continuación el cambio, la cantidad de movimiento que hubo en este proceso. Calculamos delta P, el cambio en la cantidad de movimiento. Y tendríamos que entonces delta P es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, que sería, la final vale 1.2 kilogramos metros sobre segundo, menos la inicial, que es negativa, menos 1.2 kilogramos metros sobre segundo. Aquí pues menos por menos nos da más, finalmente es una suma, y tenemos 1.2 más 1.2, tenemos un cambio en la cantidad de movimiento de 2.4 kilogramos metros sobre segundo. Tenemos el doble de la cantidad de movimiento de la pelota en cualquiera de sus situaciones, inicial o final. Bueno, y a partir de este resultado, entonces ya conocemos el impulso. Pues el impulso es igual a esta variación en la cantidad de movimiento. El impulso que se aplicó a la pelota es de 2.4 kilogramos metros sobre segundo. Bueno, ahí tenemos una primera parte. Ahora, para continuar, como nos pide la fuerza, tenemos que recurrimos a la definición de impulso, al concepto de impulso, que el impulso es la fuerza por el tiempo. Ya tenemos el impulso, conocemos el tiempo de contacto y despejamos la fuerza, y tendríamos que la fuerza es el impulso sobre el tiempo. Sustituimos valores, tenemos un impulso de 2.4 kilogramos metros sobre segundo entre el tiempo de contacto, que es de 0.01 segundos, o sea, una centésima de segundo. Dividimos y tenemos una fuerza de 240 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, o sea, 240 newton, y ese es el valor de la fuerza de contacto en este problema. Y pues hemos calculado impulsos, cantidad de movimiento, hemos calculado, aplicado la relación entre impulso y cantidad de movimiento y el concepto de impulso para determinar la fuerza. De esta manera terminamos este sencillo ejemplo. Bien, pasamos a otra parte de esta exposición. Tenemos el subtema que dice cantidad de movimiento de un sistema de cuerpos, y aquí tenemos un sistema de partículas. Aquí tenemos un conjunto de varias partículas. Esta es la masa 1, que se mueve con una velocidad 1, la masa 2 tiene su velocidad 2, la masa 3 con una velocidad 3, etc. Cada masa con su propia velocidad. Entonces cada uno de los cuerpos o partículas va a tener su propia cantidad de movimiento, y si estos cuerpos constituyen un sistema, lo cual se representa gráficamente en el hecho de que están encerrados, tenemos que la cantidad de movimiento total, o la cantidad de movimiento que le podemos llamar resultante o total, pues es la suma vectorial de las cantidades de movimiento de todas las partículas que constituyen el sistema. Es decir, tenemos que la cantidad de movimiento resultante es igual, sumamos la cantidad de movimiento de la partícula 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2 más, etcétera, todas las cantidades de movimiento de todas las partículas que constituyen al cuerpo.
Y bueno, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un sistema de 3 partículas con cada una su masa y su velocidad, y vamos a calcular la cantidad de movimiento de este sistema de partículas. Como tenemos que las partículas se mueven en diferentes direcciones, tenemos que trabajar de alguna manera el carácter vectorial de la cantidad de movimiento. Entonces empezamos calculando las cantidades de movimiento de cada partícula de acuerdo a estos valores. La masa 1 tiene un valor de 0.60 kilogramos, una velocidad 1 de 4 metros sobre segundo, y bueno, aquí están los datos. Entonces vamos a calcular por este lado las cantidades de movimiento. Tengo que la cantidad de movimiento de la partícula 1 pues es la masa 1 por la velocidad 1, que serían esos 0.60 o 0.6 kilogramos por la velocidad, que es de 4 metros sobre segundo. Y esto nos da pues 2.4 kilogramos metros sobre segundo. Es un vector que va hacia arriba. Calculamos la cantidad de movimiento de la partícula 2, que sería así. La cantidad de movimiento 2 es la masa 2 por la velocidad 2. La masa 2 tiene un valor de 0.45 kilogramos y tiene una velocidad de 3 metros sobre segundo. Y entonces el valor de esta cantidad de movimiento es de 1.35 kilogramos metros sobre segundo. Y calculamos la cantidad de movimiento de la partícula 3, que es la masa 3, por la velocidad 3, y que es igual a, tenemos masa 3, 0.50 kilogramos, por la velocidad 3, que es de 5 metros sobre segundo. Aquí lo ponemos, y entonces tenemos que esto nos da 2.5 kilogramos metros sobre segundo. Esas son las cantidades del valor, el módulo de las cantidades de movimiento individuales, pero vemos que estas cantidades de movimiento están a lo largo del eje Y. Podemos considerar que pues, este eje horizontal pues, es nuestro eje X, este eje vertical es el eje Y, y entonces en el eje Y tenemos dos vectores, cantidad de movimiento, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Sacamos una resultante de esos dos vectores, que sería la cantidad de movimiento 1 y la cantidad de movimiento 2, y como están en la misma línea, pero en sentido contrario, le vamos a llamar a esa cantidad de movimiento resultante, le llamo la cantidad de movimiento 1, 2, que sería entonces la cantidad de movimiento 1 es positiva porque va hacia arriba, y le restamos la cantidad de movimiento 2 porque va hacia abajo, y entonces de ahí obtenemos que haremos la diferencia entre 2.4 kilogramos metros sobre segundo menos 1.35 kilogramos metros sobre segundo. Hacemos esa diferencia y obtenemos 1.05. Obtenemos 1.05 kilogramos metros sobre segundo. Y de ahí tenemos entonces que nos quedan como vectores. Tenemos esta cantidad de movimiento 3, que es un vector que está a lo largo del eje X, es la cantidad de movimiento de la masa 3, es sobre el eje X hacia la derecha, y tenemos una cantidad de movimiento en el eje Y vertical, por lo tanto, y como es positiva, va hacia arriba. A continuación hacemos el dibujo de estas cantidades de movimiento que nos quedan hasta el momento. Bueno, aquí está entonces el dibujo de los vectores que resultan. Ya comentamos que la cantidad de movimiento 3 es la cantidad de movimiento de la partícula 3 de masa M3 que está acá. Es horizontal hacia la derecha, está representado por este vector. Y de los dos vectores que tenemos respecto a la partícula 1 y 2, ya resumimos y obtenemos un solo vector cuyo módulo es esto, y que está representado por este vector horizontal y vertical y hacia arriba. Entonces de esos dos hay que sacar la resultante para tener la cantidad de movimiento, eso resultante, ¿no? Que le llamé así simplemente P. Y entonces, como son dos vectores perpendiculares entre sí, pues ya sabemos que en este caso este vector P12 es equivalente a este lado del triángulo que se nos forma acá, y de ahí conocemos
esto que viene siendo un cateto, y conocemos esto que por una parte es el vector P12 y por otra parte es el cateto vertical de este triángulo rectángulo, y queremos la hipotenusa, y la hipotenusa, que es el módulo del vector resultante, lo obtenemos con el teorema de Pitágoras. Esto aquí recordamos nuestros temas de vectores, que lo obtenemos a través de, como dijimos, el teorema de Pitágoras, que de acuerdo a estos términos en los cuales trabajamos sería la raíz cuadrada de P3 al cuadrado más P12 al cuadrado. Y bueno, pues esto es igual a la raíz cuadrada de P3, que vale 2.5, vamos a omitir las unidades, va al cuadrado, más 1.05 elevado al cuadrado. Hay que hacer esta operación con la calculadora, lo cual es muy fácil, y sacamos el módulo del vector resultante, que viene siendo, tiene un valor de 2.71 y serían 2.71 kilogramos metros sobre segundo, las mismas unidades de los términos que estamos allí trabajando. Y para conocer la inclinación de este vector, que sabemos que es un factor importante, usamos nuestra conocida fórmula de θ es igual a la tangente a la menos 1 del vector que está en Y, en este caso es el vector 12, P12, entre el vector que está en X, que es el vector cantidad de movimiento 3. Y continuamos entonces sustituyendo en esta fórmula, que es tangente a la menos 1 de P12, que tiene un valor de 1.05, entre la cantidad de movimiento 3, que tiene un valor de 2.5. Hacemos esta operación con la calculadora y obtenemos un valor de 22.78 grados. 22.78 grados. Y bueno, pues ya tenemos bien determinado a el vector resultante de este sistema de vectores, que la notación polar pues lo escribiríamos de la siguiente manera. En la forma acostumbrada diríamos que el vector resultante tiene un módulo de 2.71 kilogramos metros sobre segundo, y tiene una dirección o ángulo respecto al eje X de 22.78 grados. Y esta es la notación polar de vectores que conocemos, e inclusive podemos recordar que tenemos la notación cartesiana, donde también ya tenemos todos los elementos para poner a este vector. En dicha notación cartesiana escribimos que el vector P tiene coordenadas cartesianas, que es la componente X, que es P3, y que tiene un valor de 2.5 kilogramos metros por segundo, y la coordenada Y de esta cantidad de movimiento es el vector P12, que tiene un valor de 1.05 kilogramos metros sobre segundo. Y ahí tenemos entonces a nuestro vector resultante en este sistema en las dos notaciones que conocemos, o de las más importantes, que es la notación polar y la notación cartesiana. De esta manera terminamos este tema, y como siempre te invitamos a seguir investigando acerca de lo mismo. Es muy interesante, tiene diferentes aspectos, y bueno, pues esperamos que te sirva para tus estudios, y te invitamos como siempre a que te suscribas a nuestro canal y a que nos regales un like. Siendo así, nos vemos en el próximo video.